yo creo que hay un tema que está claro, es que todos los días tenemos que tomar decisiones. En las organizaciones, unas de más calado, otras de menos calado, pero todos los días tomamos decisiones y normalmente esas decisiones luego traen resultados, ¿no? Entonces, para la toma de decisiones, cuanta más información tengamos, cuanto más consenso entre las personas de la organización tengamos, cuanto más indicadores, cuanto los procesos estén más claros, cuanto mejor estemos organizados, eso nos va a ayudar a que realmente esas tomas de decisiones sean más eficientes. En el caso de la gestión avanzada, bueno, pues nosotros somos una organización más bien pequeña, supongo que como muchos de este sector, somos 12 trabajadores y trabajadoras, y bueno, pues uno de los problemas era pues lo que seguramente todos nos planteamos, ¿no? Que estamos tan metidos en el día a día, en producir, en llegar a las fechas, que seguramente falta reflexionar sobre los objetivos a medio y largo plazo, ¿no? Y la gestión avanzada lo que nos ha permitido es reflexionar realmente hacia dónde vamos, más allá de lo que tenemos que hacer hoy, esta semana, este mes, ¿no? Lo importante es eso, tener un sistema de gestión, ir desarrollándolo, y en este caso el modelo de gestión avanzada pues además sirve como guía, no hay que empezar de cero, y yo creo que además es muy adaptable a todo tipo de empresas y demás. ¿No? Parece que cuando hacemos las autoevaluaciones o los autodiagnósticos, decimos, cuántas cosas, ¿no? Qué mal lo hacemos, hay muchísimas organizaciones mejores que nosotras, tal, ¿no? Entonces, bueno, el modelo en sí, pues te ayuda a reflexionar sobre lo que estás haciendo, sobre cómo lo estás haciendo, y te ayuda pues en ese proceso, ¿no? de la mejora continua. Y en ese sentido sí que nos pareció muy ameno, muy cercano también, y muy práctico bueno, pues a soluciones que teníamos también. Sí que son muy intensos, o sea, pues 4 o 5 horas, bueno, pues a veces duro porque te pones delante del espejo y dices, pues mira, esto no lo estamos haciendo bien. Pero en otras cosas, pues yo creo que en nuestro caso sí que valoraban las cosas que hacíamos bien también, que también son muchas. Primero, es un ambiente súper distendido, muy cercano, no es ninguna certificación, no es ninguna evaluación, muy motivador en general. La gente, tanto el que evalúa, o sea, los que vienen de otra empresa, como la gente de Euskalit, lo que intentan es aportar, siempre vas a ganar, o sea, y bueno, y luego, sobre todo, el que te comparten otras prácticas, que al final, pues bueno, lo que podemos llamar en industria el benchmarking o copiar, es que es fundamental, o sea, saber lo que otros hacen, que les va bien, y poder aplicarlo, o cosas parecidas, no, pues al final siempre las empresas son distintas, pero las personas somos distintas en cada empresa, ¿no? Pero bueno, entonces, toda esa experiencia, de ese contraste de 4 horas, sacas cantidad de cosas, o sea, también todo eso te sirve, ¿no? Entonces, para nada es ni una pérdida de tiempo, y de verdad que hay que quitar el miedo a hacerlo, porque es súper cercano, nada invasivo ni nada, y es que no vas a salir con una autoevaluación, o sea, vas a salir con cómo mejorar. Y yo os animo a que lo hagáis, y después, pues bueno, si os embarcáis en este tema, pues bien, pero simplemente para hacer un diagnóstico, ¿no? Poner un termómetro en la organización de cada uno y ver en qué situación estamos, ¿no? Cuáles son nuestros puntos fuertes, que también aparecerán seguro, pero también pues los puntos más débiles y de mejora. Para nosotros, pues todo ese lenguaje era un poco, en un principio, era un poco extraño, no estábamos acostumbrados, pero bueno, pues después de 2 años, pues sí que podemos decir, ¿no? Pues cómo trabajábamos sin esto, ¿no? Luego, pues es verdad que ves que es eficaz y que sirve para el día a día, ¿no?